cotidiano en todos los aspectos y poco científico muchas veces. O sea, cuando una mujer se queda embarazada, siempre tiene alguien al lado que opina y lo primero que le dice es: pues deberías de comer tal cosa, pues a mí me han dado unas vitaminas para tal. Esto se habla en todos los foros no científicos, cuando se sube la embarazada a un taxi, cuando va a la peluquería o cuando se encuentra con la tía de su vecina. Y como no se trata de competir con Carlos, pero bueno, os tenía que contar algo científico por lo menos, pues voy a intentar traeros la última evidencia en suplementación y embarazo. Voy a hablar de macronutrientes, de vitaminas, de minerales. Y todo ello, pues, con la última ciencia, la última evidencia científica que tenemos. Vamos a ir repasando el papel de cada nutriente, y ya no tanto el papel, sino cuál es la complicación que produce a nivel materno y fetal el déficit de ese nutriente. Vamos a repasar también cuál es la ingesta real de nuestras embarazadas, de qué partimos, y en base a todo ello vamos a repasar las recomendaciones que las distintas sociedades científicas establecen para cada nutriente. Os presento este estudio de Adams 2021, que me vais a oír nombrarlo varias veces a lo largo de la charla. Adams realizó un estudio en el que correlacionó con niveles de evidencia esos déficits nutricionales de los que os comentaba con las complicaciones que pueden aparecer tanto en la madre embarazada. Fijaros que hay complicaciones importantes, relevantes para nosotros, como son la diabetes gestacional, de la que luego hablará Carlos, la hipertensión gestacional y la preeclampsia. Relacionó también esos déficits nutricionales con complicaciones fetales, también tan conocidas por nosotros como el retraso de crecimiento intrauterino, el parto pretérmino, pero también con complicaciones ya de los niños una vez nacen, complicaciones del espectro autista, síndrome de hiperactividad, con el peso en nacimiento, con la parálisis cerebral, con las hernias congénitas diafragmáticas, es decir, con múltiples defectos. ¿Cuáles son las gestantes que tienen mayor riesgo de tener alteraciones nutricionales? Pues, sin duda alguna, los embarazos múltiples. Vamos a tener 2 fetos, vamos a tener más requerimiento nutricional. Simplemente una muestra de cómo el número de ciclos de reproducción asistida va aumentando con los años. También los embarazos en adolescentes. Las adolescentes van a estar más ligadas a déficits nutricionales. Cada vez todos somos conscientes que tenemos mayor número de embarazo en los extremos de la edad fértil de la vida. Tenemos más embarazos en adolescentes y más embarazos en madres de más edad. El tabaco. Todos somos conscientes también de que el tabaco, las drogas, van muchas veces asociadas a alteraciones nutricionales. Y por último, y mucho más de moda, hoy en día, las dietas vegetarianas, las dietas veganas. Esto no quiere decir que todas este tipo de dietas vayan asociadas a déficits nutricionales, sino que necesitamos un buen equilibrio de nutrientes, de legumbres, de vegetales, de frutas, etcétera, para poder conseguir una nutrición adecuada. Esto es simplemente un ejemplo de cómo la edad nos va a influir en tener también más alteraciones nutricionales con el paso de los años. Son datos de nuestro hospital, del Hospital Clínico, en el que en el año 2008 casi un 4% de nuestras embarazadas tenía más de 40 años, pero en el año 2022 llegamos casi a un 9% de embarazadas de más de 40 años. El problema no solo lo tenemos en las madres delgaditas, en la malnutrición, en el déficit nutricional. La OMS nos dice que cada vez tenemos más embarazos en madres con sobrepeso, en madres obesas. Cuando hablamos de alteraciones nutricionales, todos estamos pensando en la madre que come mal. Pero una alteración nutricional también es esa madre, o sea, que come mal en cuanto a calidad, no en cuanto a cantidad. La madre que es obesa y que tiene un acúmulo de grasa. Se ha demostrado que la obesidad en etapas precoces del embarazo, incluso antes, tiene más riesgo de disfunción anovulatoria, de fallos de implantación y de abortos. A medida que avanza la edad gestacional, ese acúmulo de grasa en la madre sabemos que produce mayor riesgo de tener una preeclampsia, una diabetes gestacional, desórdenes vasculares, complicaciones vasculares, etc.
Y vuelvo a decir, pero lo más importante es que los fetos de madres con un sobrepeso, con un aumento de tejido adiposo, también van a tener problemas, van a tener más riesgo de macrosomía. Sí, como la madre es grande, el niño también es grande. No, es que el niño va a tener problemas, va a tener más riesgo de hipoglucemia y lo que es mucho más importante, vamos a tener mayor probabilidad de desórdenes metabólicos en la edad adulta. Quiero parar aquí un momento porque a mí me choca y me resalta la atención esto, complicaciones en la edad adulta. El embarazo son 9 meses, de los cuales nosotros pillamos prácticamente 7. El parto son horas, minutos a veces. Pero ¿qué pasa con estos bebés que nacen? Que los entregamos a la madre y al pediatra, pero que se van a convertir en adultos con mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de hipertensión y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Quizás los obstetras tengamos aquí mucha labor de prevención, de indicar una buena nutrición en esas madres que se van a quedar embarazadas o que recibimos recién embarazadas y vamos a prevenir que en el futuro esos niños se conviertan en adultos con alteraciones metabólicas. ¿Qué le tenemos que decir a una madre que tiene que ganar? ¿Cuánto peso tiene que ganar? Vuelve a opinar el taxista, la peluquera y el hijo de la vecina. Es que te has engordado mucho. Como les digo yo a todas las embarazadas, a nadie les va a gustar tu tripa. No dejes que opinen. Bueno, pero con el peso también van a opinar. Entonces, esto no es un patrón para todas. Hay que individualizar la ganancia de peso para cada madre. Hay que tener en cuenta el estado nutricional previo, su índice de masa corporal previo, y hay que tener en cuenta si se trata de un embarazo único o de un embarazo gemelar. Una mujer con un peso normal, con un embarazo único, entre 11 y 16 kilos, tendría una ganancia ponderal adecuada. Pero esto no quiere decir que a una mujer obesa que se engorda 5 kilos en su embarazo, nos tengamos que echar las manos a la cabeza y decirle, es que no comes, ¿vale? Sería correcto. Me pongo en el otro extremo, una paciente con un peso normal o incluso delgada que se engorda 25 kilos en un embarazo gemelar, igual tampoco es tan erróneo. Entonces, siempre individualizar la ganancia de peso. Y bueno, ¿qué les decimos a nuestras embarazadas? ¿Dónde lo aprendemos? ¿En qué nos fijamos? Pues existen múltiples guías. Sabéis que en el año 2017 nuestra sociedad científica sacó la guía de asistencia práctica de control del embarazo normal, donde se habla ampliamente sobre la nutrición. Existen guías de la OMS. La ACOGE en 2013 saca también una guía de nutrición durante el embarazo. Pero al final nuestra pregunta verdadera es, ¿nuestras embarazadas reciben una nutrición adecuada? ¿Qué les tenemos que decir? Pues bueno, lo que les tenemos que decir es algo tan sencillo como esto. Una dieta adecuada, una ingesta equilibrada, incluso podemos cruzar las palabras, una dieta equilibrada y una ingesta adecuada. Lo que le diríamos a cualquier persona que quisiéramos que tuviera unos hábitos de vida saludables. Vamos a ver cómo lo hacemos esto. Vamos a ver cómo lo hacemos con los macronutrientes, con carbohidratos, los tan famosos I de MOGA, omega 3, vitaminas B12, ácido fólico, no podía faltar en los suplementos del embarazo, vitamina D, vitamina A, hierro, yodo, calcio y un poquito del magnesio. Bueno, pues vamos a empezar por los carbohidratos como fuente de referencia de ganancia de energía. El embarazo, nadie tiene duda que supone un coste energético tremendo. Fijaros, puede llegar hasta 60.000 kilocalorías de energía extra un embarazo. Si dividimos para los días que supone un embarazo, eso supone entre 125 y 200 kilocalorías al día. Tenemos que mantener la proporción de nutrientes para obtener esa energía. Se recomienda entre un 45 y un 65% que sea en forma de hidratos de carbono. Y al final las recomendaciones son que a partir del segundo trimestre, con una ingesta de unas 300 kilocalorías al día extras, sería suficiente para mantener un peso adecuado en el embarazo y recuperar el peso de antes del embarazo a los 6 meses del parto, siempre y cuando mantuviéramos una lactancia materna. Cuando estamos en un embarazo gemelar, este aporte extra podría subir hasta las 600 kilocalorías y en unos trillizos hasta 900.
Entonces, ¿qué les tenemos que decir a las futuras mamás? ¿Que tienen que comer por dos? No, tienen que cuidarse el doble. Tienen que comer el doble de bien, con el doble de calidad, pero no con el doble de cantidad. No hay que duplicar la ingesta. A partir del tercer trimestre, alrededor de 400-500 kilocalorías al día. Y esto se consigue con algo tan fácil como medio sándwich y un vaso de leche. Y fijaros en este vaso de leche, porque luego cuando hablemos de la ingesta adecuada de calcio, volveremos al vaso de leche. Cambiamos de tercio. Ácidos grasos. Os recuerdo brevemente. Ácidos grasos saturados, insaturados, dentro de los insaturados monoinsaturados, poliinsaturados, y dentro de los poliinsaturados los omega 6 representados por el ácido linoleico. Después de múltiples metabolizaciones pasan ácido araquidónico, trombohexanos, prostaglandinas, leucotrienios, todos ellos proinflamatorios. ¿Vuelve a haber problemas? ¿Otra vez? ¿No sé? Bueno, el aperitivo de después seguro que está buenísimo, ¿eh? Lo estamos grabando, ¿no? Seguimos. Bueno, parejos a ellos. Ácidos grasos omega 3, representado por el linolénico, metabolizan, dan el EPA, ácido eicosapentaenoico, ácido doxo, imposible decir eso, doxohexanoico, bueno, los amigos EPA y DHA. Al final se metabolizan en resolvinas, protectinas, maresinas, y estos son resolvedores de la inflamación. El patito bueno de la película. Que la ingesta adecuada, que debería ser 2 gramos, 2,5 gramos, se conseguiría con algo tan fácil como de 2 a 3 raciones a la semana de pescado azul. Pero esto, que parece fácil de conseguir, en nuestra población española vemos cómo existe una ingesta inadecuada en las mujeres en edad fértil. Estos datos se saben a través del estudio ANIVES. Fue un estudio mediante una encuesta que se realizó en el año 2013 en España y se intentaron investigar hábitos de dieta y hábitos saludables de ejercicio, de estilo de vida, etcétera, en la población española. A través de una encuesta, como os digo, y se estratificó por edades y por sexo. Y este estudio ANIVES, que luego ha dado lugar a múltiples artículos, veréis cómo también os voy a presentarlo en los distintos nutrientes, porque son los datos objetivos que hay de ingesta de nuestras embarazadas. Bueno, pero para suplementar, o sea, hemos visto cómo la ingesta es insuficiente y cómo nuestras sociedades recomiendan suplementar. ¿Por qué? Pues porque existen múltiples estudios en los que se ha visto que eso, con un nivel alto de evidencia, es efectivo. Y aquí tenemos esta revisión Cochrane, que incluye 70 ensayos clínicos. Era del 2018, hay artículos mucho más recientes de 2023 que al final concluyen que la suplementación con ácidos grasos omega 3 va a reducir el parto prematuro, tanto por debajo de las 37 semanas como por debajo de las 34, va a disminuir la mortalidad perinatal, va a disminuir el ingreso en UCI, el número de niños con bajo peso al nacer. Los niños van a ser más grandes cuando nazcan y además va a mejorar el desarrollo cognitivo. Y todo eso con un límite, con una evidencia favorable. Pero hay otros campos del desarrollo cerebral que es cierto que falta evidencia para saber. Falta evidencia porque faltan estudios para saber si la suplementación con omega 3 va a ser igual de beneficiosa. Vamos a hablar de las vitaminas. Poco de la vitamina B6, la vitamina B12 intervienen en procesos de formación de glóbulos rojos, de división y metabolismo celular, pero quiero hablar mucho más de la vitamina B9, del ácido fólico. Sabemos que su déficit interviene en el riesgo de anemia megaloblástica, pero sobre todo de defectos de tubo neural. El ácido fólico, todos sabemos que
tiene un papel fundamental para la prevención de la espina bífida y de la anencefalia, y que además la suplementación con 400 microgramos va a disminuir el riesgo de esos defectos. Hay un trabajo de los CDC del año 2023, creo que es, 2022, perdón, en el que se ha visto cómo la suplementación con ácido fólico en Estados Unidos es capaz de prevenir 1.300 defectos de tubo neural al año, pero aún así existen 3.000 defectos de tubo neural. Esto hace suponer que esta patología es multifactorial, y aunque pensamos que podemos o que somos capaces de prevenir todos los defectos, no es así. La evidencia que tenemos es que cuando nosotros suplementamos con ácido fólico, obtenemos una concentración en folato eritrocitario que cuando es mayor de 906 nanomoles por litro, empieza a disminuir la homocisteína y por lo tanto disminuimos el riesgo de defecto de tubo neural. Y lo más importante de todo es que esto se produce independientemente de la forma de folato que utilicemos. Simplemente una gráfica de datos de España desde que se empezó a suplementar en los años 80-85 con ácido fólico a las embarazadas, cómo ha ido disminuyendo a lo largo de los años los defectos de tubo neural, espina bífida y anencefalia. Y evidencia más reciente, revisión de la Cochrane 2016, la suplementación con 400 microgramos de ácido fólico es capaz de disminuir defectos de tubo neural. Y este otro artículo de Crider 2022, mucho más reciente, sí que os lo he traído, perdón, con el mando, porque dice textualmente que lo que no está claro o que faltan más estudios, más ensayos clínicos aleatorizados para determinar si las otras formas sintéticas de ácido fólico, como puede ser el 5-metiltetraidofolato, son también válidas para suplementar. Porque no está claro que cuando tengamos niveles bajos de vitamina B12 vayan a ser efectivas. ¿Por qué ocurre esto? Porque todos sabéis que el ácido fólico tiene que metabolizarse mediante la 5-metiltetraidofolato reductasa en su forma activa y que existen distintas variantes de esta enzima. Deberíamos de hablar de variantes y no de mutaciones genéticas. Acordaros que antes incluso las incluíamos en los estudios de trombofilia, decíamos, esta mujer tiene una trombofilia positiva porque es homocigota para la metilén. Bueno, pues no debemos de hablar nunca de eso, debemos de hablar de variantes, porque estas variantes son muy prevalentes. La variante de T es la que más tarda en metabolizar el ácido fólico y es muy prevalente en hispanos, incluso en homocigosis. Y cuando no suplementamos y comparamos los distintos tipos de variantes, lo único que vemos es que la variante más negativa, que es la de T, tardan más tiempo en tener los niveles normales de folato eritrocitario. Pero, lo que vemos es que tienen una concentración en sangre que es un poquito menor que la variante más favorable, que sería la variante CC. Y esa concentración es únicamente un 16% menor. De forma que todas las personas con la variante más desfavorable, con la variante T, son capaces de metabolizar cualquier forma de ácido fólico. Esto se sabe porque cuando nosotros suplementamos con ácido fólico normal en cualquiera de las variantes y llevamos 14 semanas suplementando, todos alcanzan el mismo nivel de folato sérico. De aquí la importancia, uno, de que no sabemos cuándo la mujer va a quedarse embarazada y dos, de que empecemos a suplementar antes del embarazo, para llegar ya al embarazo independientemente de la variante que tengan con un nivel adecuado de folato sérico. Hay un trabajo, una revisión, esto del ácido fólico, sabéis que lleva muchos años, 30 años después del inicio de la suplementación con ácido fólico, que vuelve a demostrar en un metaanálisis cómo la suplementación aumenta los folatos, fijaros, en unas cantidades tremendas, un 178% en los glóbulos rojos y un 200% en plasma. Y habla de la dosis normal en un embarazo de bajo riesgo, esa dosis media de 400 microgramos. Y esto independientemente, vuelvo a repetir, de la variante de la metilén, porque estos trabajos se hicieron en áreas donde la variante desfavorable, por decirlo de alguna manera, es muy prevalente, como el norte de China y México. Y ahí
con esas dosis, incluso de ácido fólico normal, tuvieron una reducción de los defectos de tubo neural. Bueno, pues con todo esto, en el año 2001 ya, nuestro Ministerio de Sanidad y Consumo ya lanzó la recomendación de suplementar con ácido fólico, con 400 microgramos, entonces hablaban desde un mes antes de quedarse embarazada y hasta 3 meses, o durante los 3 primeros meses de embarazo. Después llegó la COG en el año 2007, luego volvió a copiar la SEGO de las recomendaciones de la COG en embarazo de alto riesgo y lo que sabemos es que en la embarazada de bajo riesgo tenemos que suplementar con 400 microgramos, pero hay otra serie de entidades distintas que nos hacen suplementar con distintos niveles. Entonces, en embarazo de riesgo, cuando tenemos una paciente con epilepsia, diabetes, pacientes obesas o con antecedentes familiares, deberemos de dar en los 3 primeros meses 5 miligramos para después bajar a los 400 microgramos durante todo el embarazo y lactancia. En la mujer que no planifica su embarazo, que cumple mal, que es un poco desastre, que no va a llevar una dieta correcta, deberíamos suplementar con 5 miligramos también los 3 primeros meses, toda la gestación, y en las gestaciones múltiples con 1 miligramo durante los 3 primeros meses. ¿Qué pasa con la vitamina D? La vitamina D, el 90% de su totalidad se obtiene a través de la piel, a través de los rayos del sol. Únicamente del 10 al 20% lo obtenemos mediante la ingesta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿El aporte del sol es suficiente? ¿A qué llamamos un aporte de sol suficiente? Pues se dice que la exposición de sol suficiente para ese 80-90% de vitamina D que necesitamos es aquella que es capaz de producir un ligero eritema. ¿Eso qué es? Pero es que además tenemos factores limitantes. La edad es un factor muy limitante. Cuanto más edad, y estamos hablando de que tenemos pacientes cada vez con más edad, van a tener menor absorción a través de la piel para metabolizar la vitamina D. A más pigmentación pasa lo mismo. A mayor filtro solar o menor exposición al sol, lo mismo. Y hoy día tenemos una sociedad multirracial, multicultural, donde tenemos pacientes con piel más pigmentada y donde tenemos pacientes que culturalmente se exponen muy poquito al sol. Y si además nos fijamos en cuál es la ingesta, cuál es el aporte que nos llega a través de la dieta de vitamina D, vemos como de nuevo en el estudio ANIVES hay un alto porcentaje de mujeres en edad fértil que no llegan a los niveles adecuados, a los RDA adecuados en la ingesta. La vitamina D se relaciona con 2 entidades muy frecuentes o muy temidas por nosotros, la preeclampsia y además el riesgo de cesárea en el primer embarazo. La preeclampsia existe una relación hasta 5 veces de más riesgo. El parto pretérmino, la diabetes gestacional, todo esto se relaciona con el déficit de vitamina D. Y en base a esto, la SEGO se posiciona diciendo que no deberíamos de realizar un cribado a todas, no deberíamos de realizar determinación de niveles de vitamina D a todas, pero sí a aquellas pacientes con riesgo de hipovitaminosis. ¿Y cuáles son esas pacientes? Pacientes obesas, pacientes que a veces esas pacientes obesas han tenido una cirugía bariátrica, un bypass gástrico con un cuadro de mala absorción que van a llevar a un déficit de vitamina D, mujeres con riesgo de preeclampsia y lo que hablábamos, mujeres con limitada exposición al sol por su raza o por su cultura. Por lo tanto, las sociedades científicas, vista la ingesta deficiente y la exposición solar deficiente, se posicionan diciendo que deberíamos de suplementar con 400 a 600 unidades de vitamina D para prevenir todas esas daños o enfermedades. Pero si hacemos niveles de vitamina D en esas pacientes de riesgo, ya podemos determinar si tienen una insuficiencia y una deficiencia. Y ahí ya no tendríamos que estar preveniendo como a todas, sino ahí ya tendríamos que estar tratando con vitamina D 1000 unidades en el caso de niveles entre 15 y 30 nanogramos por mililitro y con 2000 unidades en caso de déficit de menos de 15 nanogramos por
mililitro. La mayoría de los multivitamínicos contienen 200-400 unidades, pero hoy día ya hay multivitamínicos con esas 600 unidades recomendadas. ¿Y por qué? Pues porque de nuevo tenemos esta revisión Cochrane del año 2019, que incluye varios ensayos clínicos con un número bastante importante de mujeres, en el que nos dice que la suplementación con vitamina D se ha visto como con evidencia reduce el riesgo de preeclampsia, de diabetes y de niños con bajo peso al nacer. Es verdad que parece que no hay diferencia en los recién nacidos pretérmino, y cuando comparan las que suplementan con más de 600 o menos de 600 unidades, ven que cuando suplementamos con más de 600 sí que se reduce el riesgo de diabetes gestacional, pero es verdad que no existe evidencia en cuanto al riesgo de preeclampsia cuando suplementamos por debajo de 600. Con lo cual, la dosis de suplementación es lo que se queda un poquito ahí en el aire, la evidencia. Bueno, ¿qué ocurre con la vitamina A? La vitamina A interviene en el funcionamiento del sistema inmune y aquí sí que la recomendación parece ser clara, que no se recomienda en nuestro medio suplementar. Únicamente se recomienda suplementar en aquellos pacientes, en aquellas regiones con un déficit de vitamina A que produzca una ceguera nocturna en la embarazada en un porcentaje superior al 5%. No es el caso de España y las dosis que se deberían ingerir diariamente de vitamina A son las que van a variar también en función de la edad y del sexo. Pasamos a hablar de los minerales. El hierro, todo lo conocemos, sabemos su importancia en la formación de glóbulos rojos y su déficit como causante de anemia. Y fijaros cómo la anemia es una enfermedad muy prevalente en el mundo que puede llegar hasta un 30%. Por lo tanto, las sociedades científicas se posicionan diciendo que deberíamos de ingerir, asegurar un aporte de 30 miligramos de hierro elemental en el embarazo, en gestaciones únicas, y de 60 en gestaciones múltiples. 30 miligramos de hierro elemental es el equivalente a 150 de sulfato ferroso, 250 de gluconato ferroso. Y, perdón, me estoy confundiendo todo el rato con el marcador. Bueno, tomar el suplemento de hierro antes de acostarse. Esa costumbre que tenemos de tomes el hierro antes del desayuno, el hierro no se absorbe ni con leche, ni con té, ni con café. Por lo tanto, ese antes del desayuno pasa a ser 20 minutos, un cuarto de hora, corre que tengo prisa. Mucho mejor el hierro entre comidas, a ser posible con vitamina C, con un zumo de naranja, y mucho mejor separado de la cena al acostarse. ¿Por qué de nuevo se recomienda? Pues porque más de la mitad de las mujeres no llegan a una ingesta suficiente de hierro en nuestro medio. El yodo sabemos que está relacionado con la función del tiroides materno. El tiroides materno está en relación con el tiroides fetal y el tiroides fetal está en relación con el desarrollo cerebral y nervioso del feto. Todas las sociedades se ponen de acuerdo en que habría que suplementar durante todo el embarazo con 150-200 microgramos de yodo. Y esto, se ponen de acuerdo todas las sociedades, sería tan fácil como ingerir, y sería una medida mucho más fácil, de 3 a 4 gramos al día de sal yodada. No estaríamos superando el umbral permitido por la OMS de 5 gramos al día, pero en el año 2016, en España, menos del 90% de los hogares consumían sal yodada. Y aquí la necesidad de suplementar. El calcio interviene en el desarrollo de los huesos y en los dientes, y de nuevo las sociedades se ponen de acuerdo en que necesitamos una ingesta de calcio de 1000 miligramos al día en el primer trimestre y de 2500 a partir del segundo trimestre, para reducir el riesgo de preeclampsia. ¿Qué pasa? Que el calcio es muy fácil de obtener de la dieta. Una ración de lácteos son 300 miligramos de calcio. Estamos hablando que necesitamos por lo menos 1000 para funcionar. Entonces, si estábamos diciendo que como aporte calórico extra un vaso de leche nos iba a venir muy bien, pues ¿quién no es la mujer que se toma al día 3 raciones de lácteos? O por lo menos es fácil convencerla. Entonces, habría que reservar los suplementos de calcio para aquellas mujeres intolerantes a la lactosa o que no
sigue en la dieta. De nuevo, el estudio ANIVES nos demuestra cómo hay una ingesta insuficiente de calcio, pero aquí, como digo, o sea, es muy fácil aportarlo a través de la dieta, es fácil, es barato, ¿vale? El calcio no es tan barato y entonces debemos de esforzarnos en la ingesta dietética. El magnesio contribuye a la reducción del cansancio y de la fatiga. La verdad es que no hay acuerdo entre las distintas sociedades, pero nuestra sociedad, la SEGO, sí que recomienda suplementarlo en primer trimestre con 400 miligramos y en segundo y tercer trimestre, porque también hay una ingesta insuficiente. Y ya para terminar, con tantos altibajos, interrupciones, pues un breve recordatorio. Necesitamos un mayor aporte energético, tenemos mayor gasto energético en el embarazo, tenemos que incrementar unas 340 kilocalorías extra al día nuestra dieta, sobre todo a partir del segundo y tercer trimestre. Los ácidos grasos, el DHA y el EPA, sabemos que reducen el riesgo de parto prematuro, de preeclampsia, intervienen y facilitan el desarrollo cognitivo. Hay un déficit en la ingesta, debemos de suplementar. En cuanto a las vitaminas B, el ácido fólico, nadie duda, la única evidencia que hay es que la suplementación con ácido fólico es la adecuada, 400 microgramos en gestación de bajo riesgo, 5 miligramos en algún otro tipo de gestación. En cuanto a la vitamina D, hay un déficit en nuestra dieta, deberíamos de suplementar con alrededor de 600 unidades internacionales a todas. En casos de riesgo de hipovitaminosis, determinar niveles y tratamiento con dosis ya más altas de 1000-2000 unidades. La vitamina A no se recomienda la suplementación en nuestro medio. El hierro, hay una alta prevalencia de anemia, deberíamos de determinar cómo se hace hemoglobina, en algún caso metabolismo del hierro y prevenir con 30 miligramos de hierro elemental. El yodo, todas las sociedades científicas se ponen de acuerdo en suplementar con los 200 microgramos de hierro durante todo el embarazo. El calcio, también hay una ingesta deficiente, pero reservamos la suplementación farmacológica para casos de intolerancia a los lácteos o de pacientes que nos digan que no pueden consumirlos. Y en cuanto al magnesio, es cierto que también hay un déficit en su ingesta y que nuestra sociedad científica recomienda también el suplementarlo.